orándole al Señor para que me diera una estrategia y no usar el rejo como lo hacían los antiguos. Me nació una buena idea. Ellos, creyendo que eran buenos padres, colocaban a los hijos a orar 1 hora, por las buenas o por las malas. Y en la mañana, sí, cuando da tanto sueño, ¿no? Cuando de verdad, en serio, los niños deben dormir. Porque yo fui niño y uno en esa mañana le da mucho sueño. Y ni porque lo levanten tan de mañana aprenderá. Porque eso sucedió con la religión, pero no con el evangelio. En otras palabras, él aprendió que ahora todo es con oración. Y hasta estas alturas todavía. Tienen ya 18 años. Y por ahí me dijo: papá, había algo por lo cual yo estaba orando. Y yo que sabía que estaba orando. Y Dios me ha mostrado esto y aquello. Hermano, uno se le quebranta el corazón de saber cómo los hijos empiezan a encontrarse con Dios. No con el método humano, sino con el que Dios da al padre de familia. Dice la Escritura: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Este texto no lo vamos a usar en el contexto que él tiene, pero sí lo vamos a usar prestado para hablar del contexto nuestro. Porque tenemos una misión específica, no nos la hemos inventado, tenemos una misión. Me decía mi hermano que en este culto vienen los niños y a mí me gusta que ellos de alguna manera se les queda algo, porque uno cree que no, pero en la experiencia que Dios nos ha dado es que los niños sí le prestan atención a las cosas. Nosotros queremos que queden fijos mirándonos y pensamos que es así, que ellos entenderán o que recibirán la palabra, pero hay cosas que no son así. Hemos visto a nuestros hijos que de alguna manera juegan a nuestro alrededor mientras nosotros conversamos de cosas nuestras, trabajos y tantas otras cosas. De un momento a otro el niño se levanta, nos hace una pregunta y creíamos que no nos estaba entendiendo. Allí jugando y se levanta para interrogarnos. Hace algunos años, y hablo de una de mis hijas, y es allí donde me impactó lo que les estoy hablando. Mire, por lo menos la niña que está andando ahí. Uno cree que ella no está captando, pero seguro que sí está captando. Mientras hablábamos nosotros de tantas cosas que empezaba a hacerse visible en ese entonces, cuando mis hijas estaban pequeñas, y estábamos hablando de las mulas, y hablábamos de las mulas. Pero de allí que no especificábamos nada. Fue tanto lo que hablamos que al fin la niña se puso de pie y dije: ¿de cuáles mulas habla usted, papá? O sea, ella quería oír de qué estábamos hablando. Y ella usó una expresión muy común del campo. Dijo: papá, ¿de las que tienen rabo o de las otras? Vea usted, y nos hizo reír. Entonces, esta mañana yo creo que los niños sí entienden lo que la Escritura dice. Cosa de estima el fruto del vientre. Estamos viviendo una etapa muy difícil, muy complicada. Ese valor que le da la Escritura a los niños, realmente en nuestra cultura no es así. Porque ni siquiera se puede decir que se ha programado ese bebé para que venga. Note usted cómo está nuestro país y de esa misma forma los demás países. Los niños vienen y a veces hasta estorban en los hogares, de tal manera que los tiran a cualquier parte. Eso no es valorar. Y la gente habla de amor y mucho amor, y nos ponemos a explicar qué es amor y nos explican qué es amor, pero en la práctica no está. Lo podemos ver por los hechos, dijimos ahora. Así que Dios nos ayude a nosotros como iglesia, porque en nosotros hay una misión. Dios tiene un programa. Este asunto no es un accidente. En nuestra iglesia no puede ser así. No se trata de que, ay, la hermana fulana quedó embarazada. Y es como si fuera un lamento, como una tristeza. ¿Y ahora qué irá a pasar? Imagínense que estaba programándose para un supermercado y ahora qué irá a hacer. Eso da a entender a los niños que nos rodean que esto es como un estorbo, como un impedimento. Pero en el texto sagrado cambia la expectativa. Mire lo que dice la carta a los Efesios capítulo 6 de nuestra misión. Porque Dios tiene un programa específico para que nosotros lo podamos ejecutar. Mire, dice así el verso 4 del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y vosotros padres, plural, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso dista mucho
de los padres colombianos, ¿sí o no? Dista mucho de los padres que hay en nuestros países, porque creo que es posible que ninguno de nosotros se quedó sin haber hecho cosas de estas hasta que lo logramos entender para poder edificar algo precioso para la gloria de Dios. Mas dice, sino criarlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. En esas dos partecitas dividimos el versículo y encontramos un enorme compromiso que el Señor nos coloca a nosotros como padres. Imagínense, si aquí dice, no los provoquéis a ira, pregúntense si los niños les preguntásemos a ellos qué ha hecho su papá con usted, su mamá qué ha hecho, y responden. Ellos responden, porque uno como padre, si el pastor le pregunta, uno dice que lo ha criado bien, que no le falta nada, pero si le pregunta a los niños, uno se da cuenta que sí hay falencias, y muchas. Hace algunos años, una madre, digo algunos años porque no fueron tantos, una madre de familia aprovechó la visita nuestra a su hogar para decir, no, mire, ya que tengo a mi hija aquí, le voy a contar lo que es ella. No es como usted la ve, no es como usted piensa. Parece una palomita, pero no lo es. Y la niña empezó a entristecerse. Su rostro se veía bastante agitado por lo que la mamá iba a contar. Y en medio de eso ella levantó la manita y dijo, pastor, ¿yo puedo hablar? Y claro, hija. Dijo, pero después de mi mamá me deja hablar a mí o yo. Y eso era inquietante para la mamá. Entonces la mamá bajó el tono. Dijo, sí, yo sé qué es lo que va a decir. Es que cuando la castigaba, la tiraba al piso, le ponía el pie encima y no la dejaba hablar. Y hay que fuera a contar. Entonces mire que nuestros hijos sí tienen mucho que decir porque el texto sagrado es enfático en esto. No los provoquéis a ira. Una severidad, algo tan estricto que ni siquiera nosotros los adultos nos pueden someter a tales cosas. Entonces, esa severidad es porque se nos ha olvidado la época de niño. Y por eso hacemos todas esas cosas que son bastante desagradables en la presencia de Dios. Entonces, cuando Él nos encarga, Dios nos encarga a través del apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, que vamos a criarlos en disciplina y segundo, amonestación del Señor. Es totalmente la misión que tenemos. Otra vez, esa es la misión que tenemos. Indicando con eso que Dios tiene un programa con los hijos. Un proyecto con los hijos. Y es que si sabemos, si nos proponemos criarlos, ellos recibirán el mensaje del Evangelio sin problema, sin dificultad. Porque a mi hermano Roberto quizás le queda claro a él también, como pastor que fue, ¿cuántos muchachos se criaron y llegando a ser hombres completos, aborrecieron al pastor, al evangelio y a la iglesia? Y nosotros decíamos que qué malos. No qué malos. Qué malo el padre que los crió. Qué mala forma de llevarlos adelante. Ellos creyendo que eran buenos padres, colocaban a los hijos a orar 1 hora. Así. Por las buenas o por las malas. Entonces, y en la mañana, sí, cuando da tanto sueño, ¿no? Cuando de verdad, en serio, los niños deben dormir. Yo sé que si ellos sintieran, aplaudirían. Porque yo fui niño y uno en esa mañana le da mucho sueño. Y ni porque lo levanten tan de mañana, aprenderá. Porque eso sucedió con la religión, pero no con el evangelio. Entonces, mire, cuando hablamos de que ese encargo específico, criarlos, es a nosotros los padres. Pero hoy día en nuestro país, por diversas circunstancias, yo diría, no es que justifique, pero por diversas circunstancias, los padres no están criando los hijos. Los están criando los abuelos, los están criando los tíos, los está criando el vecino, los está criando cualquier otra persona, menos el papá. Y uno no sabe el daño terrible que está haciendo. Porque aunque usted le lleva el dinero, la ropa, el calzado, todo, uno cree que es buen padre. Pero hay algo triste y lamentable, es que el niño ama más al vecino que al papá. Cuando ve llegar al papá no se alegra tanto como cuando ve llegar al que está con él
no es que le traiga tanto, porque es que el niño necesita a alguien para estar con él. Y de eso queremos hablar. Entonces, hablando de criar, estamos hablando de proveer, estamos hablando de alimentar, estamos hablando de abastecer, de sustentar, de auxiliar, de cuidar, de dirigir, de instruir y de educar, hablando de criar. Esas cosas son de padres y no de personas extrañas o ajenas. ¿Qué es disciplina? Que nosotros no entendíamos que era disciplina, sino la de nuestros padres. La disciplina de nuestros padres nos dejó angustias y tristezas y marcas en el cuerpo. Pero realmente la disciplina no es eso solamente. Es una serie de principios para el bien y para el buen orden en casa y en la vida personal de cada uno. El niño comienza la disciplina tan pronto nace, ¿sí o no? Niño que no lo hayan tenido sus padres o no haya tenido sus padres cerca, tiene dificultades. Porque qué importante que esa disciplina se comience en esos primeros años, de 0 a 6 años. Esa disciplina hace que tengan una amistad profunda entre papá y hijo. Hacerle aseo al niño cada vez que él tenga su necesidad, se convierte en una enorme disciplina. De tal manera que el niño no querrá estar sucio de ninguna forma, porque su papá y su mamá lo enseñaron así. Pero niño que no tenga a sus padres cerca, se acostumbrará a vivir de otra manera. Y el día que le van a hacer aseo, él ya no le va a gustar, porque él quiere vivir así. Entonces los primeros pasos de la disciplina serán cerca de sus padres. Porque si es otro, será otro, el más allegado, la amistad más profunda. Por ende podemos decir que los niños mal criados no nacen, se hacen, se forman en el entorno. Un niño bien criado no es suerte, es disciplina de sus padres que lo está formando. Porque desde luego usted ya lo conoce, que cada niño es un papel en blanco, ¿sí o no? No sabe ni lo bueno ni sabe lo malo. Y él lo verá en nosotros. Y será lo que aprende para toda su vida. Porque a los niños no se les puede decir, mi hijo, quédate quieto, mi hijo vea que... No, lo que ve hacer, eso hará. Pero si lo dejamos solo, él no tendrá rienda, no tendrá control. Dios nos ayude para comprender eso, porque estamos escribiendo, haciendo las primeras líneas en ese cerebro en blanco. Es como si pusiéramos la mano en una... Bueno, se me olvida ahora. Aquella cerita que usan para trabajar los niños, plastilina. Usted coloca sus dedos allí y mire de cerquita que la marca queda. Nosotros marcamos la vida de nuestros hijos. Ellos serán como nosotros, ¿sí o no? Y pensarán como nosotros si es que de verdad han estado cerca de nosotros. Por eso se invita a cada uno a cumplir su rol como padre y como madre. Porque no podemos dejar el deber nuestro, el rol nuestro como padre a la mamá, porque es que no. A cada uno le corresponde sembrar lo que será el muchacho mañana. El texto sagrado usted ya lo conoce. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Han visto ustedes muchachos criados en otro lugar que no es el departamento, que no es el país, y es hijo mío? Se parece físicamente, pero en su actitud y en su comportamiento se parece al que lo crió. ¿Sí o no? La manera de hablar, de manera de expresarse, aunque físicamente se parezca a ese padre que lo engendró. Por eso la Escritura enseña
instruye al niño en su camino y es asunto nuestro. Hay responsabilidades, hay deberes y derechos nuestros que no los podemos soslayar y que deben estar siempre ejecutados por un padre. Alguien dijo, y lo hemos experimentado, que está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro de esos niños ocurre en los primeros 3 años. Qué importante, qué bonito, porque la primera infancia se dice que son 6 años, de 0 a 6, dividida en 2 fases. Pero estamos hablando del desarrollo de ese cerebro, que él no aprende ni siquiera el nombre nuestro, pero nuestra actitud y nuestra voz y todo lo conservan los muchachitos que han estado cerca de sus padres. Si no aprovechamos esos 6 años, le pregunto, ¿lo hemos perdido o no? Porque después viene la preadolescencia, la adolescencia, y en esos años de preadolescencia y adolescencia es un nubarrón muy grande, donde se pierde toda actividad religiosa, donde el muchacho lo que desea es afuera, estar afuera. El padre se convierte el enemigo del hijo, porque él se cruza en el camino y el muchacho ya no quiere papá. Él lo que desea es estar libre, hasta piensa que mejor se muriera su papá para él quedar libre. O sea que son 6 años donde podemos estar con él. Esos 6 años no hay padre feo, ¿sí o no? Usted no ha visto niños donde su papá es arrugadito, viejito, pero como él está en esos años, lo abraza con el alma y lo besa. No se avergüenza de su papá. Son los mejores años donde el papá es un Dios para sus hijos. Usted le puede decir, hijo, Dios está en los cielos. Dios es el que da plata. Dios es el dueño del oro. Y el muchacho dice, amén, papá, amén. Sí, así es. Pero cuando necesita 2,000 pesos, no buscas a nosotros. Porque somos el Dios de los niños. ¿Sí o no? Vamos a adorar a Dios porque Dios bendice, pero siempre buscará a la mamá para que le dé aquello que necesita. Es allí que si le preguntan si su mamá es fea, ese niño se pone bravo, ¿sí o no? Se enoja porque no hay otro mayor para él que su papá, que su mamá. Pero en los 6 años, en esos 6 años, después de allí, el muchacho siente fastidio con el papá. Ya no quiere que le dé un beso porque le da pena. Está en su adolescencia y él quiere que nadie sepa que, bueno, que ese es el papá, porque él ya le vio algunas canas, le vio que ya no tiene cabello. Dice, no, mi papá, mi papá. Pero antes de eso, es una enorme bendición. Si lo aprovechamos, esos principios que los muchachos van a tener a lo largo de la vida, los podemos inculcar en ese tiempo. Y eso es lo que deseamos que cada uno se logre entender para no terminar como está el mundo, deseando tener hijos buenos, importantes, pero la mayor parte del tiempo no estuvieron con ellos. Hoy los muchachos los desprecian y se van de casa. Los hábitos que tendremos en el resto de nuestra vida se establecen y se desarrollan en esa primera infancia. Los hábitos ayudan a fortalecer, pero los aprenderán allí. Y en ese tiempo es fácil, no se complica uno. Es fácil decirle al niño, vamos a llevar la ropa a tal lugar, ¿sí o no? Y vamos con él, colocamos la canasta si es que estamos en un lugar donde se puede. Una canastica donde se lleva la ropa sucia, aquella que nos quitamos después de la ducha. Y el niño se va con el papá, porque no tiene que ser todas las veces la mamá, ¿sí o no? Y llevamos la ropa y la echamos allá. Eso es aprender cosas que no necesitan de colgar un rejo como en la época nuestra,
que cada vez que uno hacía algo malo le mostraban un rejo torcido. Lo asustaban con eso. Y hay quien no hiciera caso, porque le descargaban ese rejo que daba miedo. Pero nosotros en nuestro tiempo hemos aprendido cosas diferentes. Y lo que estamos hablando no es una teoría, lo hemos vivido en casa. ¿Me están entendiendo? Mis hijas les puede preguntar qué hicimos con ellas, cómo la levantamos y qué hicimos para que prestaran atención. Ya no usamos ese rejo, eso se quedó atrás porque la disciplina de los abuelos. Hemos aprendido de Dios algo especial. Como dije, tenemos una misión que no la podemos soslayar. En el Antiguo Testamento había una metodología que no hablaremos de ella, pero el texto sí está aquí. Deuteronomio 6, 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Entonces allí comenzaba una etapa de la enseñanza. Pero me deja impresionado lo que dice aquí, andando por el camino. Quiere decir que los hijos también iban con ellos a hacer algunas labores importantes. Y mientras eso ocurría, estaban hablando de la palabra. Dice, y al acostarte, nosotros hablamos de una devocional, ¿sí o no? Pero hablamos de prácticas también importantes en ello. Dice, y cuando te levantes, en otras palabras, el muchacho estaba viendo a su papá y a su mamá haciendo, no diciendo, que es otra cosa, haciendo. Y eso se lo aprendían fácilmente. Nosotros tuvimos esa experiencia y yo no sé cuántos de ustedes le han dado buena prioridad a la oración, que usted sabe que es vital porque se encuentra con Dios. Y nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a orar. Pero como están en esa etapa, pregúntese usted, ¿qué hago yo? Entonces no podemos enseñar a nuestros hijos a orar así como los enseñaron los antiguos. Por ejemplo, en mi preocupación enseñaba a mis hijas, pero hay cosas importantes. El último hijo, que es el varoncito, yo le decía, Señor, criar muchachos, varones, yo no tuve esa experiencia, sino el único. Y se me estaba volviendo un poco duro, difícil. Pero había que enseñarlo como a las muchachas también a orar. Pero me salió más duro, más difícil. Orándole al Señor para que me diera una estrategia y no usar el rejo como lo hacían los antiguos. Me nació una buena idea. El muchacho me pide una bicicletica pequeña. Mire usted estos niños que están ahí. ¿Ellos qué piden? Seguramente una bicicleta de las pequeñas para aprender y hacer como hacen los demás. Yo le dije, hijo, plata no hay, pero Dios es el dueño de la plata. Si usted ora, Dios escucha a los niños. Oiga, se interesó tanto que fue y le preguntó a la mamá si era cierto que Dios escucha a los niños. La mamá le dijo, claro que Dios escucha a los niños. Y le mostró cómo dijo el Señor, le dio prioridad cuando los adultos no daban prioridad. Déjalos venir a mí, que de los tales es el reino de los cielos. Él se le metió eso en la cabeza. Oiga, no creí lo que me pasó con él. Se llegaba la tarde y si no había la devocional y él tenía sueño, buscaba una de las hijas mías para que le hiciera la oración, porque tenía que orar por la cicla. Hermano, pasando los meses y yo no tenía plata para la cicla, y me decía, papá, ¿cuánto me falta para que Dios me dé la cicla? Dígame usted. Y yo sabía que el bolsillo no tenía. No, hijo, siga orando porque creo que todavía no. Y cada vez me decía, ¿ya estará cerca? ¿Cómo sé que Dios ya me va a dar la cicla? No, siga orando. Lloraba el día que no podía hacer la oración. Lloraba, hermano. O sea que había una motivación enorme y tenía que orar. Bueno, gracias a Dios. Bajamos allá a Tibú.
Yo también tenía cicla en esa época. A comprar unos repuestos para la cicla, donde un señor que tenía un ciclo de repuestos. Y comprando los repuestos, él se quedó mirando y vio la cicla que él quería. Papá, Dios me respondió, mire dónde está la cicla. Dije, no, esa es de don Ramón, esa no es la suya. Pero él dijo, yo la vi, esa es mía. No, él pensaba que no se la compraba, era que no habían. No, lo que no había era plata. Y el niño la vio y me metió en el problema porque gritó duro ahí adentro. Dijo, mire dónde está la cicla mía. Dije, no, papá, esa es de don Ramón, que es el dueño de él. Entonces el señor dejólos de estarme despachando y me dijo, ¿y qué pasa con el niño? Le conté la historia. Don Ramón, lo que pasa es que él necesita una cicla. Y yo le dije que orara, que Dios es el dueño de la plata. Y el Señor le responde. Dijo don Ramón, ¿y usted no sabía que ya Dios le respondió al niño? Porque es verdad, esa cicla se la envuelve ahora y se la lleva. Oye, hermano, qué cosa tan tremenda. Adóralo, hermano, si siente hacerlo. Ahora no puedo decir que mi hijo no sabe orar, porque fue casi un año orando por una cicla, hermano. Así que ya aprendió a orar. Pero bueno, en la noche dijo, papá, yo ya no oro más, ya tengo cicla. Dije, bueno, pero dimos un paso. Pero de pronto le nació la idea de una cobija con un Mickey Mouse que tenía una hermana. Dijo, papá, ¿me la puede comprar? Plata no hay. Ore al que le dio la cicla. Hermano, esa fue una experiencia linda. Porque lo puse a orar pero, perdóneme Dios, pero sin intención de comprársela. Lo puse a orar sin intención de comprársela. Solamente que como ya era un método bonito, yo quería que siguiera orando. Pero mire que en una de las asambleas, porque cuando eso era el distrito 1, venía de Bucaramanga y uno reserva un dinero para llevarle a los hijos, a la esposa. Y yo dije, ¿y qué le llevo a este muchacho? Y estando pensando, veo hacia el frente la cobija que él quería. Yo dije, Dios mío, sería como injusto que viéndola y teniendo para llevarle, no se la lleve. ¿Y cuánto tenía? Pues las asambleas de año a año, eran de año a año en esa época. Le llevé la cobija y le dije, hijo, el Señor me permitió comprarle la cobija. En otras palabras, él aprendió que ahora todo es con oración. Y hasta estas alturas, todavía. Tienen ya 18 años. Y por ahí me dijo, papá, había algo por lo cual yo estaba orando. Y yo que sabía que estaba orando. Y Dios me ha mostrado esto y aquello. Hermano, uno se le quebranta el corazón de saber cómo los hijos empiezan a encontrarse con Dios. No con el método humano, sino con el que Dios da al padre de familia que busca en oración, ¿qué hago con mi hijo? Porque esto es realmente transmitir nuestros valores, nuestra fe, nuestro temor a los hijos bajo esa disciplina. Y esperamos que estos niños que están acá no los amedrenten. Y como dice el texto sagrado, sin provocarlos a ira, Dios le dé sabiduría a los padres, porque entre estos hijos hay hombres y mujeres que serán en las manos del Señor un instrumento para la gloria de su nombre. Pero nosotros tenemos la misión, no se la deje a otro. Es verdad que necesitamos dinero, eso no lo vamos a dudar. Usted necesita dinero, yo también. Mañana se le aparece la oportunidad de tener un lugar para un negocio. ¿Y cuántos, cuando ven los 3 pesitos que entran, se olvidan de la familia? Quedan relegados por allí y ellos de alguna manera crecen. Pero nos acordamos de lo que le pasó a Josué y de verdad que es triste y lamentable. Una generación de relevo, una generación que venía tras estos. Y la Escritura dice, no conocían a Jehová y pecaron e hicieron enojar a Dios. No así nosotros.
Porque esta generación que está aquí en la iglesia, esta generación que vemos que se mueven por allí, los responsables del futuro de ellos somos nosotros los padres. Acuérdese, hoy es día misionero y Dios nos ha dado entendimiento para que comprendamos que hay una misión sobre nosotros, sobre estos hijos. Allí donde estamos son gente nueva, le decía el hermano Roberto, gente nueva, con una visión de trabajo especial. Hay evangelistas por todas partes allí. Hermano, seguro, se lo digo con toda la... y algún día lo podrán ver. Hay que detenerlos, porque ellos quisieran dejar el trabajo y evangelice para todas partes. Pero hemos aprendido algunas cosas importantes. Y es que no es posible ir a ganarnos un alma ya más allá de la frontera con Colombia y perdiéndose nuestros hijos en casa. ¿Cómo así? Hermano, ¿usted cuándo sale a la Refán? Yo salgo lunes, martes, miércoles y jueves, viernes y solo el domingo. ¿Y a qué horas está con los hijos? ¿A qué horas está con la esposa? ¿A qué horas está, hermano, en casa? No, es que todo para gloria de Dios. No es cierto, porque todo tiene su tiempo y su hora. Así que debe haber una oportunidad para nuestros hijos. ¿Cuánto ayuna usted, hermano? Yo cuántas veces tenga la oportunidad, estoy ayunando por la vereda, estoy ayunando no sé por dónde entrar para romper esas cadenas, pero ¿cuánto ayuna por sus hijos? Y se quedan pensando en la vida. Oiga, yo creo que lo primero, no, es que es así, son nuestros hijos, nuestra familia. Así como el núcleo familiar no son dos personas. Cuando Él dijo serán una sola carne, es que lo somos. Así que ninguno de los dos es uno y dos, sino uno. Y eso es primero, hermano. Tal vez no ganemos tantas almas, pero llevaremos nuestros hijos para la gloria de Dios. Cuando usted esté viejito, entenderá el valor de un muchacho que usted pudo levantar y que ahora está sirviendo y que es el gozo de su corazón, mirándolo servir a Dios y ser tanta bendición. Pero eso no es suerte, es asunto de invertir ahora el tiempo necesario para que estos muchachos se les transmita hacia ellos la fe que está en nuestra vida. La parte religiosa, como decía, que es nuestra fe, no es resultado de los regaños y de los gritos, de la estrategia que Dios le dé a usted para que los niños puedan estar en el culto, en la lectura de la Biblia y en todo aquello. Porque si fuera así con gritos y regaños, obvio que esto no se va a dar. Los castigos humillantes solamente dejarán una secuela terrible en la vida de los muchachos. Que hoy ellos vean la experiencia en usted. En este tiempito que me queda, les cuento lo siguiente. Ser amigo de los hijos no es fácil. Otra vez, ser amigo de los hijos no es fácil. Pero si usted ora a Dios, Él le dará algunas estrategias. Yo me pregunto, ¿por qué es tan fácil que el hijo nuestro se encariñe tanto con el vecino, con los otros muchachos y se vayan y quieren llegar en la tarde? Estando aquí en la playa, mi muchacho entró ya en la preadolescencia. Y es el tiempo cuando usted ve que el muchacho empieza como a retirarse. Vine aquí a Ocaña, le dije a mi esposa, me voy a comprar una cámara de video. Y empecé a llevarlo. Y cuando lo llevé, ¿para qué lo trajo, papá? No, yo lo traje para que usted aprenda a manejar esta cámara. Me saque un video. Se amañó tanto y fue tanto el gozo que tuvo que ahora quería ir conmigo para todas partes. Aprendió a manejar la moto y en el tiempo de la familia él fue mi chofer. Aprendió a manejar el carro y hasta hoy ha sido mi chofer. Hablamos, conversamos. Eso es lo más grande. Dios puede darte eso. Si tu hijo se te quiere escapar, créalo,
Jesucristo el Señor nos dará cómo atraerlo. Sea el Señor trayendo sobre usted bendición a través de esta palabra. Dios nos bendiga.